tal? Muy buenas tardes. Yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y les damos la bienvenida a este jueves de charlas que son para habilidades para la búsqueda de empleo. Hoy tenemos una gran invitada, hoy es nuestra última invitada del 2020 y tenemos el enorme honor de tener a Susana Chávez Jaramillo, que es parte de la Bolsa de Trabajo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Susi, bienvenida. Hola Candy, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. No, pues de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo. Déjenme contarles que la Bolsa Universitaria de Trabajo en realidad hace un montón de actividades, ¿no? Da muchísimos talleres para que ustedes justamente tengan un mejor CV, puedan reconocer cuáles son las habilidades que tienen, usa un montón de metodologías. Y bueno, hemos invitado a Susi el día de hoy para que nos platique justamente sobre estas habilidades que necesitamos para la búsqueda de empleo. Y antes de eso, déjenme presentarles un poco más de la trayectoria de Susi, porque ella está ahorita en el doctorado en educación en el Centro de Estudios Superiores en Educación, pero además tiene una maestría en informática administrativa que es de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿cierto? Un Cierto. diploma en desarrollo directivo y es licenciada en psicología por parte de la UNAM. Entonces ha sido Puma desde la licenciatura, ¿no? Y Ujú. ahora como parte de la de UAE y tiene más de 10 años de experiencia en temas relacionados con el apoyo a la inserción laboral de las y los universitarios y actualmente, como les decía, es técnico académico en la Bolsa Universitaria de Trabajo de la DEGOAE. Entonces, aprovéchenla porque no saben toda la experiencia que tiene y además toda la retroalimentación que han recibido de las empresas que son parte de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Así que hoy no nos cobra, no, y otros días tampoco, pero la verdad es que estaremos buscando más actividades con las personas de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Les recuerdo que pueden ir escribiendo sus comentarios en este video en Facebook y los contestaremos, las preguntas y los comentarios los leeremos y los contestaremos al final de la charla. Susi, bienvenida, todos los micrófonos son tuyos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Candy, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Y bueno, como ya hizo la introducción Candy, yo soy Susana Chávez, trabajo en la Bolsa de Trabajo de la UNAM y el día de hoy les voy a platicar acerca de algunas habilidades para la búsqueda de empleo. Y bueno, vamos a empezar. Primero me gustaría iniciar esta charla o estos minutos que vamos a estar platicando para realizar un contexto a nivel internacional para identificar qué es lo que sucede con los mercados de trabajo a la hora de estar buscando empleo. Y bueno, lo primero es que hay que entender que el mercado de trabajo está cambiando de manera vertiginosa durante los últimos años y mucho más, con mucho más énfasis durante pues esta pandemia, ¿no? A finales del año pasado que se declaró emergencia sanitaria y a inicios de marzo que se realizó en México, todos estos cambios se han ido acentuando en mayor medida. En pantalla les pongo las tres megatendencias a nivel internacional que están ejerciendo esta reconfiguración en los mercados de trabajo. Y la primera tiene que ver con los cambios poblacionales, es decir, las inversiones en estas pirámides poblacionales de ciertos países, ¿no? Esto ha traído o va a traer en los años venideros ciertas modificaciones en las necesidades de las sociedades y por ende se van a requerir profesionales diferentes. Por ejemplo, si la longevidad en las personas tiende a ser mayor, pues vamos a necesitar personas que se dediquen al cuidado de la salud, al entretenimiento, por ejemplo, de estas personas, etcétera. Otro aspecto que también es muy importante y que ha venido a modificar durante los últimos 20 o 30 años y con mucho mayor énfasis en este 2020 es la transformación digital. Durante los últimos años había sido importante el tema de la transformación digital. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy, justamente por este distanciamiento social, pues nos estamos encontrando a través de una pantalla para seguir compartiendo esta información y formación para ustedes. ¿Cuántos de nosotros también hemos atravesado por modificaciones o por transformaciones de la tecnología durante estos últimos meses que llevamos de confinamiento para, por ejemplo, tener un contacto a nivel personal para seguir estudiando, para seguir aprendiendo y también para trabajar? Entonces, bueno, estas transformaciones digitales o estas transformaciones que la tecnología nos está impulsando llegaron para quedarse y pues están reconfigurando
las necesidades y los requerimientos del mercado de trabajo en prácticamente todas las áreas del conocimiento y las carreras que nosotros estudiamos. El tercero es la globalización, y este tiene que ver con, por ejemplo, el hecho de que las empresas o de las instituciones se encuentran en diferentes partes del mundo. Y justamente con esta aplicación de la tecnología, lo que podemos hacer ahora es, por ejemplo, antes a lo mejor era necesario que yo me trasladara a otro país o a otro estado o a algún otro punto del mundo para tener a lo mejor para trabajar o para tener una charla, etcétera. Y hoy, gracias a esta pandemia, una de las aportaciones o una de las áreas de oportunidad que nos permitió es que con la aplicación de la tecnología podemos llegar a infinidad de lugares o estar compartiendo información sin estar presente en ese lugar. Entonces, esto, por ejemplo, también va a reconfigurar el mercado de trabajo porque ya no va a ser totalmente indispensable que yo me traslade a otro país para poder trabajar, por ejemplo, en una empresa transnacional. Entonces, eso va a ser importante que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de estar buscando trabajo. Entonces, si no me gustaban las tecnologías, si no las aplicaba para la búsqueda de empleo, para trabajar, para estudiar, para conectarme con el mundo, a partir de ahora es una obligación. De manera tradicional existían tres tensiones que estaban ejerciendo presión sobre las tendencias en el mercado de trabajo, y estas eran sociales, económicas y tecnológicas, pero el día de hoy, o a partir de este año, estamos sumando un factor más, que son las condiciones sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que lo tomemos en cuenta para hacer este contexto internacional. Y ahora un poquito cómo se han ido transformando estos mercados de trabajo o qué es lo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia. Les pongo aquí un recorrido muy rápido acerca de esta transformación, sobre todo, por ejemplo, con inmersiones que modificaron lo que las empresas y las instituciones estaban requiriendo. Por ejemplo, por allá de 1900, algunos teóricos que estudian el mercado de trabajo ya lo llamaron como la era de la fabricación. Y en esta era de la fabricación, lo que más importaba o lo que más se requería en el mercado de trabajo, pues era una fuerza física de las personas que ingresaban. No me interesaba tanto, por ejemplo, el conocimiento, la formación, los grados académicos, ni mucho menos, porque lo que se requería era una producción en masa, y es decir, que yo siguiera instrucciones para contribuir a esta producción. Unos años más tarde, cuando ya tenía o ya habían en los mercados de trabajo acumulado esta producción en masa, en 1960, entonces ahora tenía que buscar qué hacer con esto que ya había producido por todos estos años. Y entonces aparece la era de la distribución. En esta era, además de la fuerza física, además de la producción en masa, era importante empezar a generar temas de logística y de conexión para distribuir todo esto que ya había producido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los puestos de trabajo se empezaron a modificar. Algunos desaparecieron, algunos otros se adaptaron a las nuevas necesidades del mercado de trabajo. Y un poco más reciente, por ahí de la década de los 90, de los 2000, se establece la era de la información, o así la han nombrado algunos de los teóricos que hablan sobre ella. Y con esta se tiene como una introducción de las conexiones y de las tecnologías de información y comunicación en muchos de los ámbitos, tanto en la escuela, en el trabajo. Y entonces esto viene a reconfigurar las cosas o empezó a modificar el cómo se hacían las cosas en el trabajo. Y esto, bueno, otra vez vino a solicitar, a tener una necesidad diferente de personal en los mercados de trabajo. El siguiente, un poco más reciente, hace unos 10 años, lo llamaron como la era del cliente. Y eso significa, bueno, pues en generar experiencias para el cliente, ¿no? Ya no es tanto únicamente entregarle un producto tangible, sino en un servicio que es intangible y que tiene que ver con la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, poniendo a la persona en el centro de las organizaciones. Y bueno, esta transformación digital que se hace como más evidente, si ya se venía gestando en los 90s, en los 2000s, en la década pasada se hace con un mayor énfasis. Entonces, bueno, esto también es importante mencionar que a partir de estos años, o de los últimos años, las organizaciones y las instituciones empezaron a notar que el valor más activo
que tienen las organizaciones no es su tecnología, no es su infraestructura, sino que somos las personas. Y entonces al centrar a las personas como el valor o el activo más importante de las organizaciones, muchas estrategias de recursos humanos, sobre todo de las empresas transnacionales, se han ido modificando o se han ido adaptando. Y bueno, después pongo aquí el COVID, ¿no? Este bichito que nos tiene en jaque a todo el mundo y nos tiene el día de hoy, pues conectados a través de una pantalla, sin poder a lo mejor tener una interacción como mucho más cercana. Y esto, bueno, lo podemos ver, o me gusta hacer esta reflexión y compartirla con ustedes, de que podemos pensar que esta es una situación catastrófica, como seguramente lo es para muchos de nosotros, pero también nos ofrece una oportunidad de cambio, de evolución y de replantearnos nuevos retos, ¿no? Entonces, los teóricos que han empezado a escribir acerca de esta nueva era, la han nombrado o la han empezado a nombrar como una era de creatividad y de innovación, ¿no? Con mayor frecuencia implementada o adaptada por esta pandemia que nos tiene en esta situación. Y bueno, creo que a todos nos ha ocurrido saber o sentir que este 2020 pues, ha venido a ser una disrupción total en todo aquello que veníamos haciendo, ¿no? A lo mejor si me hubiesen preguntado o nos hubiesen preguntado a nosotros hace un año, qué te imaginas que vas a estar haciendo el 19 de noviembre del 2020? Creo que ninguno de nosotros hubiésemos pensado que íbamos a estar ante esta situación. Entonces, podemos ver esta situación como una catástrofe o lo podemos ver como una oportunidad de cambio y de evolución, tanto en la manera en la que aprendo, pero también en la manera en la que me voy a adaptar y voy a ser creativo e innovador a partir de ahora en el mercado de trabajo. Entonces, estas dos competencias, la creatividad y la innovación, quisiera que no las perdiéramos de vista, porque es algo que el mercado de trabajo va a estar requiriendo sí o sí en todas y cada una de las vacantes que esté buscando a partir de ahora, sin importar en este momento el nivel del puesto. Después, para continuar con este contexto a nivel internacional, me gustaría compartirles algunos datos que recuperé de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que publicaron en 2019 y que tiene que ver con el empleo del futuro. Y una de las cosas más importantes que detecta esta organización es que existe una tendencia en los países que aglutina donde no se contempla un futuro sin empleo. Eso significa que, por ejemplo, como vimos en la diapositiva anterior, el mercado de trabajo se está reconfigurando, se está adaptando a las nuevas necesidades de las sociedades y no es que los empleos desaparezcan y entonces estas personas ya no vayamos a tener empleo, sino que más bien estos empleos que nosotros estamos ejecutando se van a ir transformando a partir de las nuevas necesidades de las sociedades. Otro dato que es importante es, por ejemplo, el incremento en los empleos por cuenta propia y que tienen que ver o que están relacionados con la consultoría, con la ejecución de proyectos o con la asesoría. Y eso significa, por ejemplo, que cuando yo estoy buscando ingresar al mercado de trabajo, no únicamente se realiza cuando yo soy empleado de una empresa o de una institución, también existe esta parte de emprendimiento donde yo ofrezco de manera independiente, a lo mejor o con un grupo de personas, servicios para ofrecer mi capacitación, mis conocimientos, mi experiencia, etc. Y bueno, el año pasado, esta organización hablaba de que en los siguientes 15 o 20 años, los procesos de automatización iban a generar un enorme cambio en los mercados de trabajo. Yo me atrevería a decir que este periodo se va a reducir significativamente, sobre todo porque durante este último año a todos nos ha tocado aprender o entrarle a las nuevas tecnologías, ¿no? A aplicarlo para aprender, para estudiar, para trabajar, para conectarme con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, etc. Entonces, otros dos datos que son importantes de este estudio que realizó la OCDE es que hace un año indicaban que el 14% de los empleos actuales van a aparecer, pero eso no significa que la tecnología, los robots o esta automatización nos vaya a robar el trabajo, sino que más bien se van a automatizar procesos que de pronto son como muy automáticos, pero se va a requerir, por ejemplo, personas que hagan estas máquinas, que entiendan la inteligencia artificial, que la implementen, y entonces lo que nos va a tocar a nosotros es adaptarnos a estos nuevos requerimientos del mercado de trabajo.
Y otro porcentaje que hace un año también comentaba esta organización es que el 32% de los empleos actuales sufrirán cambios importantes, ¿no? Y bueno, solo como para poner un ejemplo acerca de este porcentaje, pues el día de hoy estamos haciendo justo una adaptación de lo que antes hacíamos a nivel presencial y ahora haciéndolo a nivel virtual. Y esto, bueno, otra vez retomando como la idea de verlo como una oportunidad. Antes, a lo mejor cuando yo hacía una conferencia, pues se quedaba limitado lo que yo podía compartir con las personas que estaban conmigo en esa sesión de manera presencial, en ese salón o en ese auditorio. El día de hoy, con la aplicación de la tecnología, no solo se va a quedar albergado, por ejemplo, en el Facebook de la facultad, sino que si yo lo quiero revivir o lo quiero compartir a lo mejor con otra persona porque quizá le funcione, se lo puedo hacer llegar. Entonces, esos son como los beneficios de la aplicación de la tecnología y entonces no todo es malo durante esta pandemia. Y bueno, ahora un poco más como para ir volteando la mirada a lo que pasa en el país, esto que estábamos platicando es como a nivel internacional. Les voy a platicar acerca de unos datos, de dos datos. La encuesta es la encuesta telefónica de ocupación y empleo que se aplica que se aplica por parte del INEGI. Les voy a contar acerca de los datos que se recuperaron de la última versión de junio de 2020. Y justo también, como por estos temas de la pandemia, esta encuesta se tuvo que hacer de manera telefónica y no presencial como tradicionalmente se realizaba. Y yo les voy a platicar de dos datos que me parecieron sumamente interesantes, sobre todo cuando estamos buscando trabajo, porque a veces cuando estamos buscando empleo, y yo lo recuerdo la primera vez, a mí pues nadie tampoco me explicó cómo se realiza, pero la universidad nos prepara súper bien por 4 o por 5 años, dependiendo de la carrera que estudiemos, en temas técnicos, profesionales asociados a mi carrera. Pero cuando salimos nadie nos dice cómo buscar trabajo o cómo le tendría yo que hacer. Entonces, generalmente cuando tenemos como el paradigma o la idea, muchos de los chicos que de pronto queremos trabajar en una empresa transnacional, ¿no? ¿Dónde quieres trabajar? Pues en una gran organización. Y bueno, cuando hablamos de esto en México, en esta última versión de la encuesta, se reportó, por ejemplo, que el 22.1% de las personas que contestaron la encuesta trabajan en micronegocios, el 8.2% en pequeños establecimientos y solo el 5.2% en grandes establecimientos. Entonces, lo que estamos, si yo estoy concentrándome únicamente en esta opción de trabajar en una gran empresa, estoy acercándome, según estos datos del INEGI, solo o estaría buscando empleo solo en este 5.2%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una porción muy pequeñita del mercado de trabajo y estoy dejando de ver un abanico mucho más grande de opciones para buscar empleo. En el caso, por ejemplo, de la Bolsa de Trabajo de la UNAM, en datos recuperados del sistema automatizado de la bolsa, en el periodo, por ejemplo, de 2010 a 2020, un poco más del 70% de las empresas que se registraron con nosotros fueron igual pequeñas o medianas empresas. Y solo entre el 24 y el 23% representaron grandes empresas. Entonces, si yo estoy concentrándome únicamente en las grandes empresas, estoy dejando de ver a más del 70% del mercado de trabajo real en el país, ¿no? Entonces, ese dato pues es importante y se los dejo para reflexionar a la hora de estar buscando empleo. Otra cosa que me pareció muy importante o muy interesante de estos datos es la posición de la ocupación. Y entonces en esta podemos identificar que, por ejemplo, el 37.1% de las personas que contestaron esta encuesta dijeron ser trabajadores, subordinados y remunerados. Es decir, yo estoy adscrito a una organización y soy un trabajador. Solo el 2.6% son empleadores y eso significa que, por ejemplo, yo soy una persona que emprendió un negocio y que estoy dando empleo a otras personas. Y el 12.6% que tiene que ver con cuestiones donde trabajan por cuenta propia. Y si ustedes recuerdan los datos que vimos hace un momento de la OCDE, pues esto también está en concordancia, ¿no? La OCDE reporta que hay un incremento en estos trabajos por cuenta propia y entonces esto va a ser más frecuente, ¿no? Entonces, para quien tiene, por ejemplo, este tipo de cuestiones en su currículum,
ya no te preocupes tanto de pronto por decir, híjole, es que el reclutador va a pensar que soy una persona inestable y que no puedo quedarme como en un solo lugar. Esto a lo mejor hace algunos años pudiese haber sido así, pero la verdad es que hoy en día con estos datos que estamos viendo, pues más bien lo podría yo vender y aprovechar de una manera diferente. Más bien, en lugar de que lo veas así, véndelo de una manera diferente. Y entonces cuéntame a mi reclutador qué aprendiste en todos estos lugares en los que has estado. A lo mejor desarrollaste otro tipo de actividades que una persona que estuvo trabajando o ha estado trabajando siempre en el mismo lugar, en la misma posición, no ha desarrollado. Entonces no lo veas otra vez como una amenaza, sino más bien como una oportunidad. Y bueno, también este entorno VUCA, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, y por sus siglas en inglés, así, entorno VUCA, y entonces tiene que ver, la primera, la V, tiene que ver con la volatilidad de las cosas que están sucediendo en el mercado de trabajo y en general en toda la sociedad, ¿no? Hay mucha volatilidad, sentimos mucha incertidumbre o hay mucha incertidumbre, ¿no? Muchos de nosotros no sabemos cuándo vamos a regresar a estudiar, cuándo voy a regresar a la oficina a trabajar, etcétera. También hay una enorme complejidad de las situaciones y una también enorme ambigüedad. Entonces, los reclutadores estamos inmersos en estas 4 características, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, que por sus siglas en inglés serían este entorno VUCA. Y ahora, cuando yo soy candidato, ¿qué puedo hacer para contrarrestar este entorno VUCA? ¿O cómo lo puedo enfrentar? El primero, la volatilidad, la puedo contrarrestar con visión, ¿ok? Con visión, con autoconocimiento, conociendo quién soy yo como candidato, a dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer, teniendo una estrategia para buscar empleo, un plan de vida que incluya la parte profesional, personal y laboral. La incertidumbre, ¿cómo puedo contrarrestarla? Y aquí es algo que, por ejemplo, antes, a lo mejor hace algunos años, si yo estudiaba una licenciatura era suficiente. Pero ahora, con el correr de los años y con las transformaciones en los mercados de trabajo y las necesidades de las sociedades, la actualización, la formación y el adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas metodologías, etcétera, es una obligación que tiene que ser permanente a partir de ahora. Ya no puedo quedarme únicamente con el estudio que ya realicé, el grado que ya obtuve, sino tengo que ir más allá, ¿no? De hecho, incluso hay como algunas recomendaciones de la OIT, de la OCDE, donde de pronto dicen, bueno, en el futuro ya no va a bastar con que yo estudie solo una carrera. Quizá a lo mejor voy a estudiar un par de carreras durante mi vida para poder irme adaptando a estos cambios del mercado de trabajo. El siguiente, que es la complejidad, ¿cómo lo puedo contrarrestar yo como candidato desde mi trinchera? Con claridad, con sencillez y con simplicidad. Eso significa, por ejemplo, que si antes yo hacía un proceso que era súper burocrático y que me llevaba 25 pasos y que me implicaba a lo mejor el esfuerzo o el trabajo de varias semanas, el día de hoy lo que las empresas y las instituciones están buscando, acuérdense, es creatividad y es innovación, porque estamos en esta era, y lo que está buscando la empresa y la institución es que en lugar de los 25 pasos encuentres una manera para hacerlo en 5, ¿no? Y si te llevabas 3 semanas, ahora si lo puedes hacer en una semana o en menos, va a ser mucho mejor. Entonces, siempre que yo piense en cómo puedo acercarme con el reclutador para vender mi perfil profesional, podría pensar en estas propuestas claras, en estas propuestas sencillas y simples. La última parte de este entorno, que es la ambigüedad, ¿cómo le puedo hacer para contrarrestarla? Y una vez más, es con agilidad, con rapidez de reacción y con planeación estratégica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo que hacer es modificar las cosas que yo estoy aprendiendo, las cosas que yo estoy haciendo y el cómo me voy a vender con el perfil, con el reclutador, porque esto es lo que está buscando. El mercado es volátil, es incertidumbre, es complejo y es ambiguo. Yo tengo que ser claro, tengo que ser una persona que se adapte a los cambios, tengo que mostrar iniciativa, innovación, creatividad y aplicar la tecnología de manera ágil para llegar a soluciones. ¿De acuerdo? Y bueno, un poco para dejarles un concepto acerca de lo que significa la empleabilidad o qué es esto de la empleabilidad. La Organización Internacional del Trabajo la define
como una serie de competencias y de cualificaciones que son transferibles y que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presentan con miras a encontrar y conservar un empleo decente. Y esto, en otras palabras, pues entonces sería aquellas características que me describen a mí como candidato y que me van a permitir acceder a un empleo, conservarlo y crecer en él, ¿de acuerdo? Entonces, las características de empleabilidad estarían relacionadas con el perfil que yo tengo en este momento. No es la misma empleabilidad que tengo ahora, que por ejemplo soy estudiante, a la que voy a tener en unos años, cuando ya tenga a lo mejor una maestría, cuando tenga una certificación de idiomas, cuando tenga experiencia. Entonces, la empleabilidad se va a ir modificando a lo largo de mi carrera profesional. ¿De acuerdo? Ahora, algo que es sumamente importante que ustedes tomen en cuenta es que necesitan una estrategia para buscar empleo. ¿De acuerdo? ¿Y qué necesito tener en esta estrategia o cuál es la información que yo debo de trabajar en ella? Les pongo como primer lugar el autoconocimiento porque es un aspecto medular a la hora de estar buscando trabajo. Si yo no me conozco a mí mismo como un candidato, no reconozco en mí mismo esto por lo que soy bueno, ¿cómo pretendo o cómo espero que alguien que no me conoce, que es el reclutador, se convenza de que soy el candidato que está buscando y me contrate? ¿De acuerdo? Entonces el autoconocimiento va a ser súper importante y lo que ustedes tendrían que hacer aquí es reflexionar un poco de quién soy, qué ofrezco, qué quiero hacer con mi vida profesional, a dónde voy, cómo me veo a lo mejor en un par de años, cómo me veo en 3 años, en 5 años, en 10 años, qué me gustaría estar haciendo en esa época. Ah, pues quiero ser gerente o quiero ser director o quiero ser investigador, etcétera. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿y qué estás haciendo tú el día de hoy para llegar a esa meta? Si no lo tienes, bueno, pues entonces tendrías que hacer un plan con metas, con entregables, a lo mejor por periodos y que sean alcanzables para que los vayas cumpliendo. La siguiente parte de esta estrategia para buscar empleo es que necesitas gestionar información. ¿Qué tipo de información? Personal, profesional y laboral. Acuérdense que en el establecimiento de un plan de vida y carrera somos solo una persona. De pronto yo podría pensar que puedo generar un proyecto de vida personal por un lado, el laboral por otro y el profesional en un tercer camino. Pero recuerden que ustedes son solo una persona y que lo más deseable sería que este conjunto de 3 aspectos de mi vida tendrían que estar en congruencia para que sea mucho más sencillo llegar a una meta. El siguiente es que necesito realizar una investigación acerca de las demandas del mercado de trabajo. ¿Ok? Eso que les platicaba yo al inicio. El mercado de trabajo se está reconfigurando, están pasando cosas nuevas, nos estamos adaptando a muchas circunstancias nuevas y demás. El siguiente es que requiero tener una preparación para buscar empleo. Así como me preparé a lo mejor por 4 o por 5 años para estudiar biología, ciencias, física, matemáticas, etcétera, también voy a necesitar preparación para buscar empleo. Necesito saber hacer un currículum que sea efectivo, que llame la atención del reclutador. Necesito aprender a desarrollarme, a aprender a desenvolverme en una entrevista de trabajo, tanto en el nivel presencial como lo hacíamos antes, como ahora en este tema de virtualidad. Necesito también saber cómo enfrentarme a las evaluaciones y cómo realizar un seguimiento de un proceso de búsqueda de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, les pongo esta imagen. Me gusta porque es como un iceberg que nos muestra generalmente lo único que vemos cuando estamos buscando trabajo o en lo que mayormente nos concentramos es en el puesto, ¿no? O sea, yo quiero ser becario, quiero ser analista, quiero ser jefe, quiero ser gerente, coordinador, director, etcétera. Y pocas veces realmente nos sentamos a hacer un ejercicio de reflexión para identificar qué es todo lo que está debajo de este puesto. Y esto es a lo que me refería hace un momento con autoconocimiento, con hacer una investigación del empleador y con saber hacia dónde quieres dirigirte, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo que yo quiera ser becario, por ejemplo, de sistemas en una empresa de calidad, en una empresa de educación, en una empresa de recursos humanos, en una empresa de marketing, en energía, en salud o en el gobierno, por ejemplo. Entonces, el nivel de puesto va a estar asociado también a una área funcional dentro de la organización. Puede ser el área de calidad, el área de ventas, el área de producción, etc. Esa área funcional está dentro de una organización que se encuentra dentro de un giro o de un sector.
y que cada uno de estos sectores o cada uno de estos giros va a tener competencias o va a buscar competencias diferentes en las personas que se acercan a buscar trabajo en sus empresas o en sus instituciones. El tamaño de la organización también es súper importante. No es lo mismo buscar trabajo en una pyme, en una pequeña, mediana o gran empresa, o en una empresa transnacional, o en el gobierno incluso, ¿ok? Entonces, entre más pequeñita sea la empresa o la institución a la que yo me quiero acercar, el proceso al que me voy a enfrentar quizá tenga menos pasos, probablemente no haya una área de recursos humanos como tal para ejercer el proceso, pero si yo me voy acercando a una empresa más grande, a una empresa transnacional, pues entonces a lo que me voy a enfrentar es a una cantidad de personas mayores que en una pyme. Entonces la competencia va a incrementar. La complejidad y los pasos que yo voy a seguir para todas estas evaluaciones, para el reclutamiento, para la selección, etcétera, van a ser mucho más complejos, mucho más robustos, porque me voy a enfrentar a áreas o a direcciones completas de recursos humanos con otro tipo de estrategias que no voy a encontrar así en una pyme. Entonces, el tamaño de la organización también me va a dictar o me va a permitir identificar cuáles son o cuál es la estrategia que yo necesito poner en marcha para buscar empleo. Y por último, también el tipo de organización. Con el tipo de organización me refiero a si la empresa o la institución que a ti te interesa se encuentra dentro del sector público, privado o social. ¿Ok? No se busca trabajo tampoco de la misma manera. Entonces, por ahí si yo tengo la idea de pronto decir, bueno, pues quiero trabajar, no importa dónde, solo quiero que me paguen X cantidad de dinero, lo único que voy a generar o lo que probablemente voy a experimentar, pues es mucha frustración porque no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida profesional, no sé dónde buscar empleo y entonces salgo al mercado y me enfrento a una enorme cantidad de empresas, de ofertas, etcétera, pero lo estoy buscando sin un objetivo. Entonces, lo más recomendable es que en este ejercicio de autoconocimiento, de autorreflexión, yo pueda identificar qué quiero hacer con mi vida profesional y que pueda realizar una búsqueda mucho más específica y particular de lo que quiero hacer. Entonces, si ustedes toman en cuenta todos estos 5 aspectos que acabamos de ver en esta diapositiva, pues van a poder definir una estrategia para buscar empleo mucho más precisa, van a invertir menos tiempo, porque ya no voy a salir al mercado a buscar lo que sea, sino algo muy particular, y voy a reducir a lo mejor también el nivel de frustración que yo pueda sentir de pronto de decir, oye, ya mandé mi currículum 1,000,000 de veces y nadie me llama. ¿De acuerdo? Ok, y bueno, en esta diapositiva me gustaría comentarles acerca de este entorno disruptivo en el que nos encontramos. Si recuerdan, cuando les hablaba del entorno VUCA, estábamos viendo que pues, el mercado de trabajo es volátil, es ambiguo, es incierto, etcétera. Y ahora, ¿qué buscan las empresas o las instituciones en este momento de los candidatos? En general, estas son 10 habilidades que el Foro Económico Mundial publicó a principios de 2020 y yo les puse en color rojo y en mayúsculas estas 4 competencias que considero que además, con todo esto que está ocurriendo de esta emergencia sanitaria, de este distanciamiento social, del trabajo en casa, de la educación con modelos híbridos, etcétera, para la cual muchos de nosotros no estábamos preparados, pero que hemos tenido que aprender a realizarlo, nos requiere el mercado de trabajo. Y la primera tiene que ver con esta capacidad para resolver problemas complejos. Y eso significa que no solo es importante aprender a resolver problemas teóricos, ¿no? O sea, está muy padre que a lo mejor para la escuela o para el examen, ¿no? Yo me aprenda a lo mejor una teoría para resolver un problema a nivel teórico, sino que cuando yo salga a la vida real, al mercado de trabajo, me enfrente a mi primer empleo, me voy a dar cuenta que los problemas afuera se resuelven de una manera diferente. Entonces tengo que tener esta capacidad para resolver los problemas complejos. Necesito una flexibilidad cognitiva para poder realizarlo. Necesito ser creativo, es decir, pensar fuera de la caja con este pensamiento crítico. De pronto de no ir siempre como con la misma solución, sino a qué solución diferente se me ocurre a mí para resolver este problema. La gestión del personal también es algo que es muy valorado en el mercado de trabajo en la actualidad y con liderazgo es diferente que ser el jefe. El jefe es una persona que a lo mejor no toma tan en cuenta a las otras personas como un ser humano, lo ves como a lo mejor como un número, das órdenes, impones, etcétera.
Pero lo que el mercado de trabajo requiere hoy en día no es jefes, sino líderes. Una persona que sea sensitiva al resto del equipo, que pueda empujar al resto, a las personas para obtener un objetivo, que los pueda inspirar. Y entonces esto es lo que realmente están buscando las organizaciones, liderazgo y no jefes. Otra sería esta capacidad para coordinar el trabajo de otros. Yo de pronto también creo que el trabajo en equipo, desde que estamos en la facultad, lo entendemos como de una manera no tan acertada, ¿no? Nos toca trabajar en equipo y entonces es, tú lees, tú investigas, tú resumes, tú presentas y tú integras el trabajo, ¿no? Pero realmente cuántas veces nos sentamos a hacer un trabajo en equipo que sí sea el mismo. Entonces ahora el reto de la virtualidad no solo es aprender a trabajar en equipo y coordinar el trabajo de otras personas, es aprender a hacerlo en estos medios virtuales, lejos de las personas y con inteligencia emocional. También a cuántos de nosotros nos ha pasado durante la pandemia identificar que la salud mental, esta que de pronto a veces no veíamos como tanto o que pensábamos que no era tan importante, y ahora se ha vuelto como algo sumamente importante de cuidar dentro de las organizaciones, pero también al interior, por ejemplo, de mi casa y de la escuela. ¿Ok? La capacidad para tomar decisiones también es muy importante y está relacionada también con la negociación. Y si se acuerdan, durante las primeras diapositivas que estábamos viendo las eras, hablábamos de la era del cliente, por ahí del 2010. Y entonces cuando hablamos de cliente, no solo nos referimos, o no solo me refiero a aquella persona a la que yo le vendo un producto o un servicio. Mis clientes, cuando yo estoy trabajando, también son mis compañeros de oficina, son mis compañeros de otras áreas, los usuarios de la información que yo estoy generando, y entonces esta orientación al cliente también tiene que ver con tomar en cuenta a quién está a mi alrededor. Entonces, si ustedes se dan cuenta también, estas habilidades como un poco más humanizantes son requeridas y muy valoradas en este momento por las empresas y las instituciones. Otra cosa que también es muy importante es que ustedes vayan generando un marketing personal a la hora de estar buscando empleo y que podamos trasladar o podamos sumar a esta estrategia de búsqueda de empleo todo el tema tecnológico. Lo primero es que necesitamos crear una marca personal. Yo les voy a dar en las siguientes diapositivas algunos tips que ustedes van a poder tomar en cuenta para crear esta marca si es que no la tienes o reforzarla si ya la tienes desarrollada. Otra vez el autoconocimiento es algo muy, muy importante. Entonces, esto si no lo he hecho, si nunca me he sentado a preguntarme quién soy, a dónde voy, qué quiero, qué me interesa, va a ser importante que lo realicen antes de buscar empleo. Otra cosa es también identificar cuáles son tus pasiones. Y aquí yo te invitaría a buscar un trabajo que esté relacionado con la pasión que tú sientes en la vida. Y cuando trabajas en algo así y además te pagan por hacer lo que te gusta, pues entonces ya estás como del otro lado, ¿no? El resultado que tú des, cómo ejecutes las cosas en este empleo va a ser muy diferente. Ahora, ¿cuál es el diferenciador? También tú tienes que identificar qué te hace diferente o qué te hace, cuál es el valor agregado que tú tienes versus otras personas que, por ejemplo, si estás estudiando una carrera en específico, ¿qué te hace diferente del resto de personas que estudian la misma carrera que tú, que cursaron las mismas materias que tú, que hicieron el servicio social en el mismo lugar que tú? ¿Qué te hace diferente? A lo mejor te hace diferente que tienes ciertas competencias o que te fuiste al extranjero a lo mejor a hacer un semestre, que tienes certificado de idiomas, que ya tienes experiencia, que ya obtuviste tu título, que tienes a lo mejor un grado, etcétera. Entonces tú tienes que identificar súper bien cuál es el diferenciador y por qué te debería de contratar a ti el empleador, ¿de acuerdo? Entonces esta pregunta es así como obligada en un proceso de búsqueda de empleo y yo tendría que tener preparada una respuesta para poder contestar al reclutador. Y después, bueno, ¿cuál es la dirección? Esta es la más importante, ¿no? ¿Cuál es la dirección que tú le quieres dar a tu vida profesional? O sea, no salgas al mercado de trabajo a ver qué encuentras y a ver qué aceptas, sino más bien sal a buscar algo que se relacione con tus pasiones, que tenga que ver con tu autoconocimiento y que identifique en esto cuál es el diferenciador y a dónde quieres dirigirte con tu vida profesional. ¿De acuerdo? Y bueno, un poco para ir avanzando, les voy a platicar acerca del videocurrículum. Este videocurrículum no es algo nuevo, no es algo que se haya empezado a realizar, no sé, a lo mejor a partir de ahora de la pandemia,
sino que es algo que ya se venía utilizando, sobre todo en otros países, pero con esta pandemia en México también ha tomado como cierta relevancia. Y entonces ya no me voy a quedar únicamente con el CV tradicional, con el CV tradicional, sino que me voy a poder centrar también en un video currículum. Y este video currículum tiene que ser un video corto, que vaya al grano, que sea directo, que sea atractivo, que sea breve y que sea asertivo. La duración para hacer este video currículum es entre unos 3 y 5 minutos. Es decir, no tiene que ser necesariamente que yo me siente a leer frente a una cámara mi currículum, sino que este video currículum me va a permitir que el reclutador le ponga cara, le ponga rostro a la persona que está evaluando, ¿de acuerdo? Y que este video currículum tendría que estar como en concordancia con el nivel del puesto, con el tipo de organización al que a ti te gustaría acercarte. Algunas recomendaciones para hacer este videocurrículum son, cuida, por ejemplo, el escenario, dónde lo vas a realizar, gestiona la iluminación, el ambiente, en medida de tus posibilidades el ruido que está como alrededor, el arreglo personal, acuérdense que van a buscar trabajo ya a nivel profesional, y entonces es muy importante que yo proyecte esta imagen profesional. No significa que porque yo esté lejos, no voy a arreglarme como si fuese a una entrevista presencial, por ejemplo. La mirada siempre al dispositivo, el lenguaje que yo utilice, tanto verbal como no verbal, tiene que ser atento y relajado y tiene que ser profesional también. La creatividad y la innovación según el tipo de puesto que sea de tu interés, ¿de acuerdo? Entonces yo los invitaría a lo mejor a buscar en YouTube, pueden hacer ahí alguna búsqueda muy general de videocurrículum y darse una idea de cómo lo tendrían que realizar. Otras recomendaciones es elaborar una guía que te permita identificar quién es la persona a la que le vas a dirigir este videocurrículum, quién es el empleador, cuál es la vacante de tu interés, qué aspectos tienes que resaltar dentro de tu currículum. La presentación, ¿no? No olvides decirme quién eres, cómo te llamas. La educación tiene que ser muy breve y muy puntual. La experiencia profesional o laboral y de preferencia incluye tus logros y que sean logros cuantificados. Y los logros tienen que ser hacia la empresa o hacia la institución. Y no olvides hablarme, por ejemplo, de tus pasiones, de tus motivaciones, que podrían ser como el diferenciador de otros respecto a otros candidatos. ¿De acuerdo? En LinkedIn, por ejemplo, es una red social para buscar empleo. Si no la tienen, también les sugeriría como tarea después de esta conferencia, construirse su propio perfil, si es que no lo tienen, o mejorarlo, si es que ya lo utilizan. A nivel internacional, esta red social tiene 660 millones de usuarios. Entonces, si yo me registro en esta red, pues voy a tener acceso a toda esta información. ¿De acuerdo? Voy a ser visible para los reclutadores. ¿Qué es lo que importa en un perfil de LinkedIn? Debe tener una foto y esta fotografía tiene que ser profesional. Debe de aparecer mi nombre completo y real, es decir, no como en Facebook, que de pronto a lo mejor lo puedo editar y me puedo poner un seudónimo. Aquí tiene que ser tu nombre completo y real. Hay una sugerencia de que, por ejemplo, si yo estoy buscando trabajo en recursos humanos, pudiera incluir coma, recursos humanos o capacitación o desarrollo organizacional, etcétera, para que cuando el reclutador buscara a alguien con ese perfil, mi registro de LinkedIn le pudiera salir dentro de las primeras búsquedas. Hay una parte en la que tú puedes poner un resumen y entonces aquí, por ejemplo, pues tú tendrías que especificar qué le ofreces a la empresa para que te contrate. ¿Ok? También en esta página de LinkedIn tú puedes personalizar la liga y esta liga la puedes incluir en tu currículum, que yo entrego con las empresas o con las instituciones. La sugerencia, igual que en el nombre de tu registro, perdón, puede ser tu nombre completo, diagonal, el nombre del puesto al que te gustaría aplicar. Y también en este registro, este currículum que es como un poco más vivo que el que tenemos más estático en papel, le puedo agregar contenido multimedia. Entonces, si yo elaboro mi videocurrículum, lo puedo cargar también en el LinkedIn y entonces así el reclutador no solo va a ver la fotografía de mí como candidato, sino también va a tener un poco más de información de quién soy yo como candidato. La siguiente, y esta parte está como muy padre también de LinkedIn, porque puedes solicitar una recomendación y entonces aquí
puedo solicitarle a otras personas de mi red que validen la información que yo estoy poniendo, ¿no? Una recomendación es importante porque le da credibilidad a tu registro. Otras personas, además de mí, están validando las competencias, la experiencia y los valores que yo estoy escribiendo. Y después, bueno, ¿a quién se la pido? ¿A quién le digo que valide esta información? Se la puedo pedir a mis compañeros de clase, por ejemplo, si es que todavía estoy estudiando, a mis compañeros de trabajo, a profesores, a ex jefes o a jefes en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, estas personas van a poder generar un escrito acerca de lo que opinan de mí y yo voy a poder decidir o gestionar qué comentarios sí o qué recomendaciones sí muestro en mi perfil y cuáles no. ¿De acuerdo? Ahora, en los portales de empleo, y esto ya para ir cerrando un poco, los portales de empleo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ubicarlos, posteriormente registrarme y el último paso sería aplicar. Cuando hablo de ubicar, yo tendría que identificar qué tipo de portales de empleo son en los que me voy a registrar. En el de la universidad, de la propia empresa, del gobierno, de estas empresas de recursos humanos que son muy reconocidas. Después tendría que hacer un registro de mis datos y cabe aclarar que tanto en el LinkedIn como en los registros en los portales de empleo, las palabras clave van a ser súper importantes. Yo necesito saber cuáles son estas palabras clave y la recomendación sería busca entre 3 y 5 vacantes con el mismo puesto y entonces identifica cuáles son las palabras que mayormente se repiten en estas vacantes y estas tendrían que estar incluidas tanto en tu LinkedIn como en el registro en los portales de empleo. Bueno, algo que también necesitas cuidar cuando estás haciendo esta búsqueda de empleo es gestionar una agenda de búsqueda donde puedas registrar el sitio, el usuario, la contraseña, la liga de acceso y que no de pronto entres en desesperación y te registres en todas las bolsas de trabajo que encontraste y después no te acuerdes ni del nombre, ni de la dirección, ni del usuario. Y entonces un registro que no tiene mantenimiento, que no está siendo actualizado constantemente, la verdad es que pierde su vigencia. ¿Qué es importante en los portales de empleo? Registrar información verídica. Las mentiras y las exageraciones siempre se detectan y para buscar empleo no es lo más recomendable. Hacer un registro completo y que esté orientado a tus intereses. Esta es una pregunta bien frecuente cuando de pronto hablamos de portales de empleo. ¿Cómo le hago para que el reclutador entienda cuáles son mis intereses? Bueno, pues tu registro tendría que estar orientado a el interés que tú le quieres comunicar al reclutador. Acuérdate que el reclutador no te conoce, no es tu amigo y tú tienes que venderle tu perfil profesional. Es muy importante el mantenimiento y la actualización de esta información que tú registras en este portal. Eso significa que, por ejemplo, si tú estás haciendo una búsqueda de trabajo activa, la recomendación sería métete por lo menos una vez a la semana a estos registros. Algo que también es interesante y me gusta siempre recomendar es que así como el reclutador te pregunta, oye, ¿dónde viste mi vacante? Para identificar qué fuentes son más efectivas para él, también puedes hacer lo mismo. Lo que yo te recomendaría sería entonces hacer este listado o tener esta agenda de búsqueda de empleo y entonces a lo mejor estás registrado en 20 portales de empleo, pero quizá de los 20 solo te están llamando de 2. Entonces el mayor esfuerzo que tú tendrías que concentrar sería en estos 2 portales de empleo de donde te están llamando muchas más empresas. Y después, la más importante en los portales de empleo es haz que te encuentren, ¿no? Utiliza palabras clave. Si yo quiero buscar trabajo como recursos humanos o como capacitación o como desarrollo organizacional, pero en mi currículum o en mi registro de LinkedIn nunca aparecen estas palabras, pues el reclutador nunca va a poder encontrarme. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían los errores entonces ahora de registrarme en estos portales de empleo? Tener un registro incompleto, agregar datos falsos, tener información obsoleta, y con información obsoleta me refiero a información que ya no es relevante. Por ejemplo, incluir mis estudios de primaria, de secundaria, de bachillerato, etc. Agregar información en exceso que no es requerida. Proyectar una imagen poco profesional. A lo mejor tener faltas de ortografía, omisiones, etc. Y algo que también es muy importante, sobre todo en este mundo de virtualidad, es cuidar la huella digital que yo estoy dejando con el uso de mis redes sociales, con las cosas que estoy publicando, tener un perfil poco atractivo y olvidar mi registro, ¿no? Me hice el registro en el portal de empleo, pasaron algunas semanas, algunos meses y se me olvidó. Y pienso que con haberme registrado una vez es suficiente.
Y a lo mejor me vuelvo a loguear en este portal 2 o 3 años después y me doy cuenta que perdí oportunidades por no estar activo en el mismo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora ya algunas recomendaciones que yo les puedo hacer para ir terminando esta sesión es, una, la actualización a partir de ahora va a ser permanente, ¿no? Ya no tenemos esta barrera que de pronto antes decíamos, híjoles, que no tengo dinero, no me puedo trasladar, no tengo tiempo, etcétera. La pandemia nos ofrece la oportunidad, o nos está ofreciendo la oportunidad de identificar, por ejemplo, aquellos recursos que me hace falta, a lo mejor, aquellos temas en los que me gustaría capacitarme. Muchas de las empresas, muchas de las instituciones de educación superior, no solo en México, sino también en otras partes del mundo, han abierto de manera gratuita sus contenidos para que nosotros podamos aprovecharlos. Entonces, ya no tengo el pretexto de que no tengo dinero, de que no me puedo trasladar o de que no tengo tiempo. Otra sería organiza una estrategia de búsqueda de empleo. Creo que durante los minutos anteriores estuvimos platicando por qué es importante tener esta estrategia. Investiga al empleador, a la vacante y al reclutador. Es decir, conoce a la persona con la que te vas a vender, ¿de acuerdo? Destaca en tus registros, en tu currículum, en tu videocurrículum, en el LinkedIn, en los portales de empleo, destaca las palabras clave asociadas a la vacante o al nivel de puesto que a ti te interesa. El siguiente es intégrate en foros de discusión o interactúa con organizaciones de tu interés. La sugerencia sería, por ejemplo, aquellas asociaciones profesionales de tu carrera que te van a permitir estar en contacto con personas que ya están inmersas en el mercado de trabajo que a ti te interesa, pero que te van a permitir además estar actualizado en temas de tu área en específico. Cuida tus datos y cuida tu huella digital. Recuerda que le vas a dar el registro con tus datos, con tu currículum, con tu LinkedIn, etcétera, a una persona que no te conoce. Entonces, ojo con en dónde te registras y a quién lo compartes. Y la última y la más importante es véndete. Ajá, véndete para que te contraten. Acuérdate que cuando estás buscando trabajo, tú eres el producto y el vendedor al mismo tiempo. Entonces tú decides qué tipo de estrategia de venta quieres tener para lograr ese puesto. Algunas otras conclusiones, entonces, bueno, pues es la preparación en cuanto a idiomas, en cuanto a tecnología, en cuanto a competencias, y que si algo de esto me falta desarrollar, entonces aprovecha todo este momento para poder realizarlo. Una estrategia que tenga orden, que esté organizada y que esté en relación con tus intereses y con tu proyecto de vida. Potencializa tus redes de contacto. Y esto es algo bien importante. A veces cuando terminamos de estudiar la carrera decimos, híjole, ya estoy harto de mis compañeros, de mis profesores, de la gente de la facultad, ya no quiero volver a saber de ellos. Y este es un grave error. Lo más importante sería que después de la escuela, después de terminar de estudiar, yo pueda continuar manteniendo estas redes de contacto porque muchas de las ofertas de empleo no son publicadas, sino en algunas ocasiones yo podría a lo mejor pensar, bueno, en mi empresa están buscando a una persona con un perfil parecido al mío, entonces puedo recordar a alguien que estudió conmigo y recomendarlo. Y la última con la que quiero cerrar es esta, véndete. Proyecta seguridad y confianza a la hora de estar buscando empleo. Entonces, bueno, ya a manera de conclusión, buscar trabajo es un trabajo, ¿ok? Entonces, buscar un empleo me va a implicar tiempo, me va a implicar horas dedicadas y también autoconocimiento. Y con esta última pregunta me gustaría cerrar esta intervención. ¿Y tú qué has aprendido en esta cuarentena? ¿No? También un poco de reflexiones como reconoce en ti y en los otros que todos hemos cambiado en esta cuarentena, todos hemos aprendido un montón de cosas. Entonces, más bien potencializa eso que has aprendido y si no has aprendido nada, todavía tienes un par de meses para hacerlo. Y bueno, pues con esto estaría terminando. Les dejo en la siguiente mis datos. Y Candy, estoy lista para las preguntas. Muchísimas gracias, Susi. Oye, súper interesante. Dos cosas que creo que nadie nos había dicho tan, o sea, que creíamos que eran realidad, ¿sabes? Pero no teníamos tan contundentes.
justamente el tamaño de las empresas, ¿no? O sea, qué porcentaje tan bajo hay de empresas muy grandes que son en las que generalmente nuestros alumnos aspiran a trabajar, ¿no? Y cómo eso cambia además nuestra visión a la hora de buscar empleo, porque pues Ujú. obviamente compites con mucho más gente. Creo que dijiste otra cosa que es muy importante y para nuestros alumnos de ciencias me parece que es fundamental. El ambiente laboral cambia por completo de una empresa grande a una Ujú. startup o una pequeña y mediana empresa, ¿no? Y yo creo que a veces algunos de nosotros, ¿no? Nos sentimos un poco más cómodos en empresas de menor tamaño, en donde a lo mejor puedo jugar con otro tipo de cosas o puedo explotar más mi creatividad o mi capacidad para solucionar problemas. En ese sentido, Susi, lo que me encantaría es, ¿qué consejo le puedes dar a nuestros chicos que aún no entienden o que aún no han experimentado estos dos? O sea, ¿qué tipo de cosas crees que les puedan ayudar a identificar ese ambiente laboral en las empresas en las que ellos quieren participar? Ok, es una pregunta interesante, Candy, porque justamente se relaciona con lo que les estoy platicando, ¿no? Con realizar una investigación acerca de este empleador. Quién es la persona a la que con la que te vas a acercar para venderle tu perfil profesional? Entonces, antes de lanzarme al mercado de trabajo y decir, híjole, voy a buscar empleo donde sea, nada más quiero que me paguen, lo más importante sería que hagas esta investigación y que esta investigación esté relacionada con tus propios intereses y tu propio proyecto de vida. Y entonces, por ejemplo, ¿qué es lo importante? Saber, incluso, por ejemplo, desde cómo se escribe correctamente el nombre de la propia empresa, ¿no? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? Su filosofía, sus valores, qué hace esta empresa, tiene productos o tiene servicios, dónde se encuentra su sede, cuál es el país de origen, un poco de historia, etcétera. Incluso hay algunos portales de empleo en los que puedes incluso interactuar con las personas que trabajan ya en esta empresa y podrías a lo mejor hacer una pregunta. Y otro es, por ejemplo, aprovechen el LinkedIn, si no lo tienen, la sugerencia sería que lo hagan, pueden buscar a la organización que te interesa y seguirla, y también puedes hacer una búsqueda, por ejemplo, de los directivos de las áreas que a ti te interesa, ver qué es lo que hacen, a qué se dedican, cuáles son como los comentarios que tienen, a los reclutadores o a las personas de recursos humanos de las empresas y las instituciones. Ojo, no para que lo acoses, sino para que a lo mejor te acerques y le digas, oye, levantes la mano y comentes, ¿no? Yo estoy interesado en tu empresa, estoy interesado en tu organización, y quitarnos como esta venda que de pronto decimos, ah, bueno, pues voy a la entrevista a ver qué me preguntan y a ver qué contesto, ¿no? Y tener como una actitud mucho más pasiva, más bien tendría que ser, tengo que ser más activo en la búsqueda de empleo, más propositivo, y si yo tengo toda esta información del contexto de la empresa, del contexto del empleador, me conozco a mí mismo, entonces la estrategia que voy a emplear a la hora de estar buscando empleo va a ser bien diferente porque soy una persona que sabe lo que quiere. Muchas gracias, Susi. Otra de las cosas que nos dijiste y que creo que es fundamental, ¿no? Tenemos que saber muy bien qué nos hace diferentes y a veces, Ujú. pues yo diría hace tiempo, a lo mejor el inglés era un diferenciador, pero ahorita ya no es un diferenciador y es algo que tienes que tener, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué tipo de habilidades son las que crees que nuestros alumnos pueden resaltar que hagan ver que son diferentes a las personas con las que, digamos, coinciden sus habilidades técnicas? Ok. Pues lo primero es como la confianza y la seguridad que proyectas, ¿no? O sea, si tú no te lo crees, ¿cómo vas a pretender que una persona que no te conoce, que es el reclutador, no es tu amigo, no sabe quién eres, te crea? Entonces, lo primero es confianza y seguridad proyectada a la hora de estar buscando trabajo. Y la siguiente sería tener como identificado y hablar como desde el autoconocimiento, ¿no? A veces cuando estamos buscando empleo, durante las primeras ocasiones podemos pensar que no sabemos qué ponerle al currículum, ¿no? Nunca he trabajado, nunca he hecho nada. Ayer daba una clase en ciencias políticas y de pronto los chicos me decían, oye, pero o sea, les pedí que hicieran su currículum y cuando lo hacían me comentaban, no tengo idea de qué ponerle porque nunca he trabajado. Y entonces al final era como de, oye, pero a ver, si ya hiciste tu servicio social, háblame de tu servicio social. Ya hiciste prácticas profesionales, si no las has hecho, pues no, pues entonces también te puedes incluir. Existen programas de voluntariado, proyectos de investigación dentro de las propias facultades y escuelas, proyectos de laboratorios, investigaciones, veranos de investigación, por ejemplo, estancias cortas en empresas o instituciones, las propias modalidades de titulación y las áreas terminales. Entonces, ahí hay un montón de cosas con las cuales ellos pueden diferenciarse del otro
Y entonces no es copiarle el currículum al de al lado, cambiarle el nombre y decir, bueno, ya, así me voy a vender, ¿no? Tenemos una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo y esta, Ok. esta es difícil, ¿no? Porque creo que además se ha incrementado con todo lo que hemos vivido en la pandemia. Y nos preguntan, ¿considerarías prudente o bueno tener un perfil personal y otro laboral en redes sociales en caso de que me busquen en Ok, redes? mira, la recomendación de las personas que están como en recursos humanos es que no, porque solo somos una persona, ¿no? Entonces, si de pronto yo encontrara tus dos perfiles, parecería como que estás ocultando algo en uno, ¿no? Y entonces el otro me parecería como un poco falso. Más bien lo que tendría que hacer sería cuidar esta huella digital de la que yo les hablaba hace un momento. Y entonces incluso hasta hacer el ejercicio de googlearte a ti mismo, ¿no? O sea, pon tu nombre en algún buscador y fíjate qué dice Internet de ti, ¿no? ¿Qué encuentras? ¿Qué información está inmersa ahí y que puede recuperar este reclutador? Si no te gusta esto que estás encontrando, entonces tendrías que hacer una estrategia para que en lugar de que encuentres la última foto de mi Facebook donde me fui de fiesta, encontrar a lo mejor, no sé, un artículo que publiqué, la foto de mi examen profesional, etcétera. Entonces, en tus redes sociales, yo sé que de pronto Facebook, por ejemplo, es como mucho más social, es como mucho más, tiene otra intención, pero sí hay que cuidar esta imagen que yo estoy proyectando y lo que tendría más congruencia es cuidar la imagen y no tener estos dos perfiles. Y creo que lo dejaste muy claro, ¿no? Hay perfiles que son, más bien hay redes sociales que son completamente profesionales como Ujú. LinkedIn. Entonces yo más bien les diría que pongan su esfuerzo en generar una En buena LinkedIn. red en LinkedIn, en hacer comentarios, en compartir cosas que sean de interés e interactuar con gente que puede tener intereses Ujú. muy similares a los de ustedes, ¿no? Entonces, Susi, se nos ha acabado el tiempo, ¿no? Pero Ok. muchísimas gracias de verdad. Creo que nos diste un montón de datos que te digo, a lo mejor medio como que entendíamos que así funcionaba, pero bueno, ahora tenerlos tan claro nos ayuda a tomar decisiones y eso siempre es muy importante, ¿no? Y sobre todo, gracias por los consejos que nos diste. Yo les recuerdo que estas charlas, por ahí alguien nos decía que se veía un poco mal la pantalla, la verdad es que estuvimos revisando y a lo mejor puede ser tu ancho de banda, pero no se preocupen porque las pueden revisar después en Ujú. nuestro canal de YouTube y es más, si no entendieron algo, le regresan, ¿no? Y la vuelven a ver para que quede muy claro y obviamente puedan absorber toda esta información que hemos dado a lo largo de este año. Despedimos esta serie de charlas de habilidades con la búsqueda de empleo con esta gran invitada, con Susi Chávez. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a la Bolsa Universitaria de Trabajo de la UNAM. La verdad es que ha sido un esfuerzo increíble también el que han hecho y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Nos vemos hasta el siguiente año y Susi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Candy, y excelente tarde para todos. Hasta luego.